En este video vamos a ver la segunda parte del monopolio, donde trabajaremos el concepto de cómo se obtienen las ganancias del monopolio en el largo plazo, bueno, cuáles son los resultados en el largo plazo. Identificaremos también la forma de medir el poder monopolístico en el mercado a través de dos maneras, la concentración en la industria y el índice de Lerner. Después vamos a hacer algunas comparaciones de monopolio y competencia por el lado de los costos y por el lado de precios y cantidades. Vamos a hablar de monopolio natural y de la regulación de los monopolios. Comencemos entonces a identificar qué es lo que pasa con la situación del monopolio en el largo plazo. En este caso, vemos aquí en el gráfico, que es el gráfico que está en el capítulo 12 de Miller, donde identificamos que tenemos las funciones de costos marginales de corto plazo, costos marginales de largo plazo, costos medios de corto plazo y costos medios de largo plazo de un monopolista, por supuesto la función de demanda y la función de ingresos marginales. En esta situación, ¿qué observamos? Si observamos detenidamente el gráfico, vamos a ver que las cantidades y los precios que este monopolista decide fijar en el mercado son los que nos enuncia, digamos, la función de costo marginal de largo plazo, donde costo marginal de largo plazo coincide con ingreso marginal. Obviamente en el largo plazo también va a coincidir la función de costo marginal de corto plazo, entonces coinciden las dos, costo marginal de corto con costo marginal de largo, con ingreso marginal. Estas tres coinciden en estas cantidades Q sub M, y por supuesto, una vez que identificamos las cantidades, al tratarse del monopolista, con la función demanda identificamos cuál es el precio que fijará el monopolista en ese momento. Ahora, para estas cantidades en el largo plazo, ¿qué está ocurriendo con las funciones de costos medios? Fijémonos que tenemos una función de costos medios de corto y costo medio de largo plazo que son coincidentes en este punto, y obviamente para este punto lo que estamos obteniendo son beneficios supernormales, es decir, si vemos para estas cantidades cuál es el precio, que es P sub M, y cuáles son los costos, en este caso la diferencia entre el precio y el costo sería el beneficio supernormal que podría estar obteniendo este monopolista. Entonces, es muy probable que el monopolista pudiera obtener beneficios de largo plazo, beneficios supernormales de largo plazo, por la existencia de barreras a la entrada. Más alta sea la existencia de barreras a la entrada, entonces más posibilidades tendría un monopolista de que estos beneficios a largo plazo se sostengan, se sigan manteniendo, ¿sí? Ya que no es posible atraer nuevas empresas, por más que existen los beneficios supernormales, las barreras impedirían la entrada de nuevas empresas y apropiarse de estos beneficios, ¿sí? El que se apropia es el monopolista. Esto entonces como concepto general lo podemos ir identificando teniendo en cuenta que esto ocurre en definitiva porque no es lo mismo el concepto que tenía de largo plazo del monopolista con del competidor perfecto con un monopolista. Veamos en algunas situaciones, después lo vamos a comparar con otra forma de los costos, pero veamos primero cómo es el tema de las mediciones. En el tema de la medición del poder de monopolio, la verdad que hay como distintas formas, ¿sí? Y acá Miller, en el libro de Miller se enuncian dos de estas formas. Una primera forma que es el tema de la concentración de la industria. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, en definitiva, podríamos considerar que en la industria no existe una sola empresa, sino que en realidad existe un pequeño grupo de empresas que tiene la mayoría del porcentaje o equipara o equivale al porcentaje muy alto de las ventas del total del mercado. Entonces, si ese pequeño número de empresas representa la mayor parte del mercado, en definitiva ese grupo de empresas podría estar trabajando como un monopolio. Entonces, vamos a ver más adelante cuando veamos otro tipo de mercados, cómo funcionan los cárteles y cómo se organizarían esto para actuar en conjunto y tomar decisiones similares a las del monopolio. Simplemente acá la idea era dejar este enunciado, mostrar el ejemplo que muestra Miller
es de una industria, por ejemplo, de 25 empresas, entonces dice, bueno, si yo veo cuáles son las ventas de cada una de las 25 empresas que están trabajando en este mercado, entonces diría, bueno, la empresa 1 vende 150 millones, la empresa 2 100 millones, la empresa 3 80 millones, la empresa 4 70 millones, por unidad de tiempo, ¿no es cierto? Supongamos ventas por año. Y si sumamos la empresa número 5 hasta la 25, es decir, sumamos todas esas 26 empresas juntas, todas esas juntas venden 50 millones. Entonces, si nos fijamos que las cuatro primeras empresas, la 1, la 2, la 3 y la 4, sumadas, me dan 400 millones, y si sumamos las 25, venden 450, entonces la tasa de concentración sería el cociente entre 400 y 450 millones. Esto me da 88,9%, es decir, un porcentaje altísimo, son esas cuatro empresas un porcentaje altísimo sobre las ventas. Ahora, esta podría ser una forma de medir, sí, efectivamente es una forma de medir, esto es la medida de la concentración, ¿sí? Esto de medir el market share, de medir la participación en el mercado desde el lado de las ventas que tienen las distintas empresas. Ahora, la cuestión acá se torna complicada o es una desventaja, digamos, porque yo lo que tendría que identificar es no solamente las empresas que existen, sino también las empresas que podrían ser potenciales para entrar en esta industria. Entonces ahí a veces es difícil identificarlo, porque no estoy viendo solamente las empresas que están, sino que tendría que pensar en las empresas que podrían ingresar. Y ahí se hace un poco complicado esto de poder medir esta concentración. Por otro lado, está el índice de Lerner, este economista, Ada Lerner, enunció, por ahí por los años 60, 70, enunció este índice en el cual decía, bueno, a ver, yo puedo medir el monopolio en relación a qué diferencia tengo entre el precio y el costo marginal de un producto, es decir, esta como contribución marginal que tendría el producto, y en función a eso identificar si existe algún poder monopólico o no. Entonces ahí, por ejemplo, el ejemplo que da Miller me dice, bueno, si el precio de venta es 10 y el costo marginal es 5, entonces si yo lo comparo, digamos, esa contribución marginal, que sería la diferencia entre precio y costo, con el precio, me daría que sería 0,5, digamos, ¿sí? o un 50%. Entonces, si esa contribución en definitiva me da que es un valor alto, podríamos decir que tendríamos un poder monopolístico mucho más alto. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo voy a medir eso, también es complicado porque necesito medir unidades de calidad constante. Entonces, a veces cuando hago comparaciones entre empresas, es difícil que esas empresas tengan estas unidades de calidad constante. Entonces, ahí es donde se complica por ahí un poco calcular el índice de Lerner. A ver, de todas maneras, midamos como lo midamos al poder monopolístico. La idea es tratar de ver cómo de alguna manera hay pérdidas sociales o de alguna manera las condiciones en las que un mercado monopolístico de precios y cantidades refleja una situación desventajosa o ineficiente en el mercado es lo que yo tengo que tomar como claramente. Fíjense acá en este gráfico. Vamos a hacer entonces la comparación de monopolio y competencia para mostrar esto de la ineficiencia que significa un trabajo vía monopolio versus un trabajo vía competencia. Es decir, porque estos mercados, yo digo que el mercado competitivo es más eficiente y porque el mercado monopólico es más ineficiente. Por el lado de los costos, si nosotros veíamos en el primer gráfico que les había mostrado, es decir, esto es la posibilidad de que el monopolista tenga ganancias supernormales o beneficios económicos en el largo plazo, mostrábamos que en el largo plazo, costo marginal
de corto y costo marginal de largo eran iguales, pero no coincidían con el medio de corto y el medio de largo, ¿sí? De hecho, teníamos ahí como unos rendimientos crecientes y estábamos trabajando en una zona de economía de escala. Ahora, si vemos estos dos gráficos, ahora estoy mostrando gráficos en los cuales las funciones de costos medios de corto, costo medio de largo, coinciden con costo marginal de corto y costo marginal de largo en algún punto, digamos, en algún precio. El gráfico de la izquierda es el gráfico de un mercado de competencia perfecta, en el cual yo tengo una función de demanda perfectamente horizontal. En el gráfico de la derecha, un monopolio en el cual tengo una demanda con pendiente negativa. Veamos que la estructura de los costos es la misma, es decir, coincide costo medio de corto con costo medio de largo en su punto mínimo. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado en videos anteriores sobre el tema de la escala óptima, ¿sí? Entonces, donde coincidía el medio de corto con el medio de largo en esos puntos mínimos, ambos, entonces estábamos en la escala óptima. Y obviamente costo marginal de corto coincidía con costo marginal de largo, y este era el precio y cantidades del competidor perfecto. Ahora, ¿qué ocurre con el monopolista? Si este fuera el precio, fíjense, acá yo traté de superponer los gráficos como para que quede más o menos a la misma altura del precio, digamos. Este sería, ¿qué pasaría? Acá yo tendría en el mínimo de costo medio, mínimo de costo medio de corto, medio de largo, igual a marginal de corto, marginal de largo. Este punto me daría cantidades de monopolio acá donde coincide con la función de ingreso marginal. Ahora, ¿es a este precio el que vende el monopolista? No, el monopolista va a vender al precio P sub M, este precio que está acá arriba, para estas cantidades. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que está ocurriendo? En esta situación, yo lo que estoy mostrando es que si bien el monopolista va a poder trabajar en una situación de escala de planta óptima, digamos, el mercado va a vender a un precio mucho más alto que el precio de competencia. En definitiva, estas cantidades producidas, las Q sub M, se van a conseguir en el mercado a un precio mucho más alto que un precio competitivo. Entonces ahí vemos que existe esta pérdida de eficiencia, ¿sí? Vemos por el lado de los costos que los costos serían los mismos, pero el precio al ser más alto va a tener una pérdida de eficiencia. Veámoslo por el lado de precios y cantidades, que es un punto bien interesante también siempre a destacar para ver cómo es la solución competitiva, la solución de monopolio. Vamos a ver primero este caso, que es el que nos muestra el libro de Miller, en el cual suponemos una función de costo marginal es perfectamente horizontal. Vamos a suponer que la función de costo marginal es perfectamente horizontal, entonces el monopolista tendría esta función de banda, que la vemos acá como gris más claro, esta función de ingreso marginal, que es la gráfica en negro. Entonces, donde ingreso marginal es igual a costo marginal, me daría, estas son las cantidades monopolistas, y este que está aquí, P sub M, sería el precio. P sub M y Q sub M es la solución, entonces, en este punto, equilibrio para el monopolista en esta condición de costo marginal perfectamente horizontal. Ahora, si no estuviéramos hablando de un mercado monopolista y pensáramos en un mercado competitivo, entonces dejemos por un momento de lado esta función de ingreso marginal y pensemos, bueno, a ver, la función de costo marginal, ¿se acuerdan? En competencia perfecta en la industria sería como la suma de los costos marginales, sería la función a oferta. Entonces diríamos, bueno, a ver, si esta fuera la función a oferta y esta fuera la función de demanda, entonces donde se encuentra función a oferta y función de demanda, en este punto E, esa sería la solución de competencia, ¿sí? Costo marginal igual, o función a oferta, igual a función de demanda. El punto E sería el equilibrio si fuera un mercado competitivo, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería el precio? El precio sería P sub C y las cantidades serían Q sub C. Entonces, el precio de competencia, ¿cómo sería? Sería más bajo que el precio del monopolio. Y las cantidades en un mercado de competencia serían como más altas que las cantidades de monopolio. Por lo tanto, en el mercado competitivo vamos a poder encontrar condiciones de precios más bajas y mayores cantidades vendidas.
Al contrario, entonces, viceversa, un monopolio, ¿qué hace? El monopolio vende menos unidades a un precio más alto. Estas diferencias entre precios y cantidades es bien importante que las identifiquen, que las retengan, porque es una manera de determinar también estas situaciones de ineficiencia del mercado. Fíjense ahora, sacando este supuesto que teníamos en el gráfico anterior de que la función de oferta era perfectamente horizontal, veamos una función de oferta con pendiente positiva, es decir, una función de costo marginal con pendiente positiva. En este caso, este es un gráfico que está en el libro de Delfino, no está en el libro de Miller, pero simplemente para mostrar, podríamos haberlo mostrado lo mismo en el gráfico anterior, lo quería mostrar ahora con una oferta con pendiente positiva. Entonces, en este caso, lo mismo, vemos las dos situaciones. Fíjense, la situación que me marca el punto C sería la situación de monopolio, donde sé que tengo esta que sería E', donde el costo marginal coincide con el ingreso marginal acá en E', me da las cantidades de monopolio, y en el punto C me da el precio del monopolista. Por el otro lado, el punto E me está indicando la situación si fuera una competencia perfecta. Entonces diríamos que la función oferta coincide con la función de demanda en el punto E, y en este punto entonces las cantidades de competencia serían Q sub C y el precio de competencia P sub C. Acá en estas líneas amarillas entonces mostraban que las cantidades de monopolio con respecto a la de competencia son menor, y el precio del monopolio con respecto al precio de competencia es más alto. Entonces, si pasáramos de un mercado que sería eficiente a un mercado más ineficiente, pasar de E a E', entonces significa que las cantidades disminuyen y los precios aumentan. Veámoslo por el lado del bienestar. Entonces, si nosotros definimos bienestar como W, y bienestar lo definimos como la suma del excedente del consumidor y el excedente del productor, entonces fijémonos que en la situación de competencia, el bienestar por el lado de la competencia sería igual al triángulo A, B, E. Este es el triángulo grande, es decir, el precio y cantidad de equilibrio serían P sub C y Q sub C, pero en definitiva, no todas, digamos, como todas las cantidades se venden a este precio, y estas serían las cantidades vendidas, en definitiva, ¿qué tenemos? Un excedente del consumidor igual a E, P sub C, ¿sí? Todo lo que está por encima del precio hasta la función de demanda, A, E, P sub C, ese es el triángulo excedente del consumidor. Y por el otro lado tengo un excedente del productor que sería igual a B, P sub C, E. El triángulo grande, B, P sub C, E, sería el excedente del productor. La suma me da el triángulo A, B, E, que es lo que dice acá. Ahora, si nosotros estuviéramos hablando del mercado monopolista, vemos que en el mercado monopolista las cantidades comercializadas son Q sub M a un precio P sub M. Entonces ahora, ¿cuál es el bienestar del monopolista? En este caso, el bienestar del monopolista sería la suma nuevamente de los excedentes consumidor y productor. Y fíjense que ahora las figuras de este triángulo grande que teníamos antes, ahora el triángulo se me achica a una figura como A, C, E', B. A, C, E', B, me marca cuál es el excedente o el bienestar en el caso del monopolio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el triángulo grande A, E, B y esta otra figura que está aquí? Me queda este triángulo más pequeño, sería C, E', que en definitiva es la suma de este triángulo B y este triángulo C. Ambas que son pérdidas de excedente del consumidor, pérdida de excedente del productor, y ambas pérdidas sumadas, es decir, B más C sumadas me da la pérdida de bienestar de pasar de una situación competitiva o comparar una situación competitiva de eficiencia con una situación monopólica. Estas pérdidas de eficiencia se las sabe llamar pérdida de bienestar o también pérdida social. Interesante medir esto de las pérdidas sociales para poder ver cuál es el impacto de pérdida de eficiencia entonces entre una situación y la otra. Pasemos al tema de la existencia de los monopolios naturales por el lado de las economías de escala. Es decir, hay
hay muchas situaciones de monopolio, los conversamos también en otros videos cuando hablamos de los tipos de barreras a la entrada. Y una de las características que puede existir en un monopolio es esto de que existan grandes economías de escala, es decir, en esto de cómo es la función de costos medio de largo plazo, vemos que es una función de costos medio de largo plazo a lo largo de la cual existen grandes tramos de economías de escala, ¿sí? Entonces, en definitiva, fíjense cómo este gráfico me está representando de alguna manera, fíjense donde si yo podría estar en la escala óptima acá, costo medio de largo plazo igual a costo marginal de largo plazo, sería imposible, digamos, trabajarlo porque en ningún momento podríamos estar coincidiendo con la función de ingreso marginal y la demanda, digamos, ¿sí? Estamos con costos muy altos por ese lado. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que tendríamos? Digamos, tendríamos una situación en la cual las cantidades serían estas y los precios serían estos. Y en definitiva, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos una ganancia, digamos, ¿sí? Beneficios supernormales, digamos, iguales a la diferencia entre este precio y el costo medio de largo plazo. Ahora, ¿es posible que se produzcan y se vendan más cantidades? Y bueno, en estas condiciones no, porque en definitiva, si lo que yo pretendo es aumentar las cantidades, en definitiva no podría entrar, digamos, como están en estas condiciones, el mercado no podría estar el monopolista vendiendo con beneficios supernormales. Ahora, ¿cómo se trabaja en esto? Bueno, se podría trabajar con algunas situaciones parecidas a la discriminación de precios, es decir, el poder cobrar distintos tipos de precios a distintos tipos de situaciones, es decir, hacer como escalas de precios, bueno, y ahí podría ir acomodándose un poco más esta situación, porque si no, definitivamente no sería rentable poder tener un monopolio de estas características. Obviamente que lo que podríamos identificar, ¿sí? Sería la posibilidad de decir, bueno, ¿qué pasa si en algún mercado esto se regula o de alguna manera se cobra un derecho por producir? ¿Sí? Esto sería como, ¿se acuerdan cuando hablábamos de barreras a la entrada? Poder hacer una licitación o poder llamar a una concesión de manera tal de que alguien pudiera postular para hacerse de este derecho exclusivo para producir en algún punto. Entonces, ¿qué pasaría en ese caso? Bueno, aquí este gráfico también está tomado del libro de Miller, me está mostrando una situación más o menos parecida. Fíjese de nuevo, acá tengo la función de costo medio de largo plazo, la función de costo marginal de largo plazo, nuevamente pensando en esta función de costo medio con un tramo de economía de escala bien amplio, fíjense que ni siquiera llegamos a los mínimos acá a mostrarlo, digamos, en la escala del gráfico, y en este caso entonces nosotros diríamos, bueno, aquí el encuentro entre ingreso marginal y costo marginal me daría las cantidades que indica el monopolista, y acá el precio al cual estaría dispuesto a vender. Ahora, en definitiva, ¿qué es lo que harían? En este llamado a concesión o llamado a licitación, digamos, ¿qué harían? Bueno, establecerían un precio en el cual ese precio equivaldría, como precio de venta, digamos así, equivaldría al menos al costo medio de largo plazo. Entonces, en ese caso, fíjense que si yo hiciera coincidir aquí la función de demanda con la función de costos medio de largo plazo, en definitiva, ¿qué diría? Bueno, en este caso, el precio, digamos, igualaría al costo medio y estas podrían ser las cantidades. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que ocurriría en definitiva? En ese caso, se vendería exactamente a un precio igual al costo medio de largo plazo, es decir, estaría con beneficios normales, ¿sí? Beneficio igual a cero, el ingreso total sería igual al costo total, entonces el ingreso sería cero. Obviamente que en este caso, si existe una regulación de estas características, digamos, se obvia esta cuestión del costo marginal, digamos, no se tiene en cuenta el costo marginal, porque las cantidades vendidas ahora serían Q sub B.
Esta podría ser una forma de trabajar con esto del derecho exclusivo para producir. Bueno, acá les dejé un listado de cuestiones de regulación de monopolio. El monopolio realmente es uno de los mercados más regulados, en los cuales, a ver, si hay una cuestión del tipo del legislativo, digamos, ustedes pueden escuchar y estaría bueno por ahí que hagan alguna búsqueda e identifiquen legislación antimonopolio. Y en general la legislación antimonopolio, ¿qué es lo que propone? Digamos, propone que no haya monopolio, es decir, que no pueda existir una sola empresa, o bien que regule la posibilidad de que varias empresas puedan coexistir. Entonces, esa legislación, digamos, lo que hace es que desaparezca de alguna manera el monopolio. Ahora, si el monopolio existe, lo que se trabaja desde el punto de vista de la regulación son actividades regulatorias específicas, ¿sí? A través de distintas normativas, a través de distintos entes reguladores. Entonces, podemos hacer regulación a través de los costos, esto que veíamos recién de trabajar en vez de costos medios con costos marginales en vez de los costos medios, viceversa. Hacer regulación a través de la tasa de retorno, es decir, identificar cuál sería la ganancia que podrían tener estos monopolios en el largo plazo, es decir, tratar de regular cuál sería la ganancia tope o el máximo de ganancias, pensando en una rentabilidad sobre la inversión. A veces esto hace que las empresas sobreinviertan sobre lo que están haciendo, digamos, para poder hacer sus desarrollos productivos, como la rentabilidad se saca sobre lo invertido, entonces, ¿qué hacen? Invierten mucho para que la rentabilidad parezca menor. Esa es una forma de regulación, pero bueno, a veces tiene ese componente negativo. Otra forma es regular sobre el tema de la calidad del servicio, pero bueno, ahí es difícil esto de identificar un precio por unidad de calidad constante, lo que comentaba al principio del video. Y vamos a ver dos casos especiales, que un caso es el tema de regulación de precios específicamente, con este tema de los costos medios y marginales, y después la fijación de impuestos. Veamos estos dos casos bien específicos para ver cómo funciona. Este gráfico es del libro de Delfino y habla de distintas situaciones de regulación de precios. Partamos de la situación inicial, partamos de una situación como esta del punto E, en el cual decimos que acá tenemos la función de costos marginales, acá está la función de ingreso marginal, fíjense, costo marginal e ingreso marginal en el punto E coinciden en estas cantidades Q sub M, y en Q sub M, llegando hasta el punto A, tenemos el precio del monopolio. Entonces, estas son las cantidades Q sub M y este es el precio P sub M, que es lo que marca el punto A. Esa sería la situación sin regulación, ¿sí? Entonces tenemos ese precio. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Bueno, podríamos pasar a una situación como la que muestra E'. ¿Qué muestra E'? Muestra el costo marginal. Fíjese, esta es la función de costo marginal, E', coincidiendo con la función demanda. ¿Se acuerdan cómo decíamos recién? Bueno, si el costo marginal igual a demanda, podríamos hacer esta similitud de oferta igual a demanda. Acuérdense que monopolio de costo marginal no es la función de oferta, pero bueno, si pensáramos que no fuera un monopolio, fuera una competencia, esa sería como una solución competitiva. Entonces, E' me diría, bueno, entonces en este punto tendríamos un precio como P sub C y unas cantidades como Q sub C. Entonces, esto sería como más parecida a una solución competitiva. En ese caso, entonces, estaría igualando el precio al costo marginal. Ahora, ¿qué pasa con esta igualación del precio a costo marginal? Bueno, obviamente que pasa lo que habíamos visto en los gráficos anteriores, ahí estaría como desapareciendo, si esa fuera la regulación, desaparecería esta pérdida de bienestar social, o eliminaríamos esto que era el costo social del monopolio. Ahora, ¿podría ser alguna otra situación de precios? Sí, podríamos decir, bueno, a ver, si en vez de ser esta situación como la E', pasáramos a una situación como esta situación de I.
pensemos en esta situación I. ¿Qué me muestra este punto I? Este punto I me muestra que el costo medio iguala a la función de demanda. Es decir, en vez de hablar de costo marginal igual a la función de demanda, que era el punto de prima, vamos a este punto I, que sería costo medio igual a función de demanda. En ese caso, estaríamos con unas cantidades igual a Q tercera, esta Q triple acá, Q tercera, y este precio P tercera, en este punto. Entonces acá, ¿qué diríamos? Bueno, claramente tenemos un nivel de producción mucho más alto, fíjense, Q tercera es aquí, con un precio mucho más bajo, Q tercera es acá. Ahora, esas cantidades excesivas que se podrían producir, en este caso, más allá del costo marginal, en definitiva, probablemente me significa una pérdida de eficiencia, digamos, porque es como demasiadas cantidades para este mercado, ¿sí? Entonces diríamos, bueno, quizás la solución sería un punto intermedio, entonces no estaríamos en E', no estaríamos en I, podríamos trabajar en un punto intermedio. Por ejemplo, veamos este punto E segunda, ¿sí? E segunda. Diríamos, bueno, a ver, ¿qué pasaría si estuviéramos en este punto E segunda? Entonces, en este punto de segunda tendríamos cantidades como esta que dice acá, Q segunda, y este precio P segunda ahí. Ahora, a este precio, fíjense, estoy más bajo que el precio de competencia y menos cantidades que las cantidades de competencia. Entonces, segunda está más abajo en cantidades y más abajo en precio. Entonces, nuevamente, más abajo en cantidades y más abajo en precio, me provoca, digamos, una pérdida social. Pero no solo eso, no solamente que me provoca una pérdida social, sino que a su vez, fíjense qué pasa con las cantidades. Con las cantidades pasa que al precio de P segunda, a este precio, existe un exceso de demanda. Fíjense, la diferencia entre E segunda y G sería un exceso de demanda. A este precio, los oferentes, digamos, lo que me muestra la función costo marginal, no es la oferta del monopolio, acuérdense de eso. Pero esta empresa estaría dispuesta, digamos, a ofrecer estas cantidades, Q segunda, esta que está acá, pero los demandantes estarían necesitando estas cantidades G, digamos, estarían dispuestos a comprar estas otras cantidades Q segunda, le hemos llamado acá Q segunda de demanda, ¿sí? Esta sería la Q segunda de oferta, y esta sería la Q segunda de demanda. Entonces la diferencia, esta diferencia entre E y G, es un exceso de demanda, sería como un desabastecimiento en este mercado. Entonces, si yo me voy a un punto intermedio, que es lo que habíamos querido hacer, lo que estoy provocando es un desabastecimiento. Entonces, por un lado, habíamos dicho que teníamos una situación que era igualar el costo marginal con el precio, y en ese caso, de alguna manera, estábamos en el punto de prima, y decíamos, bueno, ahí yo tengo la posibilidad de eliminar esta pérdida de bienestar, digamos, o eliminar el costo social. Si me iba al otro extremo, igualando la función de demanda del costo medio, entonces ahí lo que estaba ocurriendo era que tenía un exceso de capacidad, demasiada cantidad de capacidades, de cantidades producidas, y eso de alguna manera me producía una pérdida de eficiencia. Un punto intermedio, cualquier punto intermedio, acá habíamos elegido de segunda, pero cualquier punto intermedio entre estos dos, me produciría estos desabastecimientos para distintos tipos de precios. Entonces, el tema de regulación de precios es un tema muy, muy especial en monopolio. Vale la pena identificar estos tres, al menos. Y vamos al último punto, que sería el tema impuestos. Fíjense en este gráfico, lo que hemos tratado de mostrar es una situación sin impuesto y una situación con impuesto. Veamos la situación sin impuestos. La situación sin impuesto está dada por el punto E. El punto E es el que me hace coincidir la función de ingresos marginal de este monopolista con la función de costo marginal. Ya estamos hablando de largo plazo, ¿sí? Pensemos en costo marginal de largo plazo para ser coherente con lo que veníamos viendo a lo largo de este video. Entonces este punto E que me dice, bueno, las cantidades comercializadas son Q asterisco y a un precio P asterisco. Si esta fuera la función de costo medio de largo plazo, entonces el punto C me diría cuál es el costo,
Por lo tanto, este rectángulo que está aquí sombreado, que va desde el P asterisco hasta C, para todas las cantidades con asterisco, me diría, estos son los beneficios supernormales en el largo plazo. Ahora, si esa fuera la situación, un gobierno podría decir, bueno, voy a regular y voy a poner un impuesto. Como existe un beneficio económico, un beneficio supernormal, vamos a decir, vamos a poner un impuesto. Ahora, ese impuesto que le pone el gobierno, el monopolista inmediatamente lo podría trasladar a sus costos. Es decir, bueno, tengo que pagar más impuestos, en definitiva lo traslado a mis costos. Entonces ahora la función de costos medio va a dejar de largo plazo, va a dejar ser esta y va a ser esta costo medio de largo plazo prima, por encima de la costo medio de largo plazo anterior. Costo marginal de largo plazo ahora pasaría a ser esta costo prima marginal de largo plazo, también por encima de la función de oferta de costo marginal original. Entonces ahora con la nueva función de costo marginal encontramos el punto E', ¿sí? Costo marginal de largo plazo, prima, coincide con la función de ingreso marginal en este punto E'. Y ahora en este punto E', las cantidades son Q' y el precio P'. ¿Qué ocurre aquí? Ahora, ¿cuál es el beneficio? El beneficio es P' con C', este es el nuevo costo, ¿sí? Y estas son las nuevas cantidades. Probablemente los beneficios sean menores que antes. Sí, efectivamente son menores, pero siguen habiendo beneficios supernormales. Es decir, el impuesto puede reducir las cantidades, va a aumentar los precios y puede llegar a reducir los beneficios del monopolista. Ahora, probablemente tengamos más pérdida de eficiencia, es decir, menos cantidades y más precios. Entonces, en cuanto a la regulación de los monopolios, es importante identificar cuáles podrían ser esto de las regulaciones óptimas para que no haya pérdida de eficiencia, es más, se pueda eliminar la pérdida de bienestar social del monopolio.